Bueno, en la última clase estuvimos hablando sobre este teorema, sobre este resultado. Este resultado establece que si una función es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la función es integrable. Resulta que es posible que la función sea discontinua y aún así ser integrable. Esta condición de continuidad es una condición que es suficiente para establecer que una función es continua, pero no es necesario. Bien, no es necesario que esto ocurra. Vamos a hablar, vamos a mirar este teorema que establece condiciones suficientes para integrabilidad. En este teorema tenemos las siguientes condiciones. Otra vez tenemos un teorema con estructura sí, coma, entonces. Recordar que lo que hay entre el sí y la coma son condiciones y lo que está después del entonces son conclusiones. ¿Qué condiciones tenemos en este teorema? Básicamente dos. Que la función sea acotada sobre un intervalo cerrado y que tenga un número finito de discontinuidades sobre el intervalo. Esas son las dos condiciones que vamos a tener en este teorema. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que sea acotada básicamente quiere decir que, bueno, existe un número b, una cantidad positiva, una constante positiva, tal que la imagen de x se encuentra entre menos b y b sobre ese intervalo. Esto se puede interpretar gráficamente de otra manera. ¿Cómo? Vamos a escribir por aquí. Una función f es acotada sobre un intervalo AB si la gráfica de f la gráfica de f sobre AB se puede encerrar en un rectángulo de dimensiones finitas, en un rectángulo de dimensiones finitas, eso es que una función sea acotada sobre un intervalo. Bien, en pocas palabras lo que queremos es que la gráfica de la función, el tramo de gráfica definido sobre esa función, se pueda encerrar en un rectángulo de dimensiones finitas. ¿Vale? Vamos a mirar acá en GeoGebra un ejemplo. Bien, vamos a trabajar con la función, eh, y igual a 1 sobre x menos 2. Ahí. Ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, esta función en el intervalo de 3 a 5, aquí en este intervalo de 3 a 5, entonces solamente nos interesa esta porción de la gráfica, que queda aquí, esta que estoy, que voy a resaltar en rojo. Esta porción de la gráfica. Solo nos interesa esa porción de la gráfica. Entonces esta función es acotada en el intervalo de 3 a 5, pues
existe un rectángulo de dimensiones finitas que contiene completamente la gráfica de la función. Ojo, solamente estoy analizando sobre el intervalo de 3 a 5, ¿sí? Hay partes de la función, esto que está en verde se sale del rectángulo, por supuesto, pero esto que está en verde no está sobre el intervalo de 3 a 5. Bien, entonces sobre el intervalo de 3 a 5 la función es acotada. Podemos ver, existe un rectángulo de dimensiones finitas que contiene la gráfica completamente. ¿Qué pasa ahora si trabajamos con el intervalo desde, por ejemplo, desde 1 hasta 3? Entonces nos quedaríamos con estas dos partes de la gráfica, ¿no? Acá, para el intervalo desde 1 hasta 3. Y bueno, tal vez uno considera que puede existir un rectángulo, ¿sí? Acá la escala está, qué sé yo, desde -5 hasta 6. Uno podría pensar que, no sé, tal vez si construimos un rectángulo de una altura 20, de una altura 30, de una altura 100, puede ser que ese rectángulo encierre completamente la gráfica de la función sobre ese intervalo. Y bueno, podríamos construir un rectángulo de ese estilo y veamos qué pasa. Vale, voy a construir un rectángulo acá. Acá definido sobre el intervalo desde 1 hasta 3. Y voy a poner, estas alturas van a ser variables. Vamos a llamarle a esto G. Voy a pedirle que cree un deslizador. Y vale, voy a poner este G en todas estas coordenadas. Vale, ahora el deslizador lo voy a editar para que comience desde, qué sé yo, que comience desde 5, o bueno, que comience desde 0, que vaya hasta 100 y que tenga incrementos de a 5. Listo. Entonces, bueno, acá tenemos con altura 10, básicamente. Ahora tenemos este otro rectángulo, tendría altura 20. Aquí, más o menos en esta perspectiva, se podría decir que encierra completamente la gráfica de la función, pero si nosotros hacemos un zoom inverso, podemos ver que la gráfica de la función aún se sale, ¿verdad? Aún se sale de ese rectángulo. Vamos a poner esto, color azul que resalta un poco más. Si seguimos aumentando, voy a quitar aquí los ejes y voy a quitar también la cuadrícula. Así es mucho más fácil de observar. Podemos ver que aún se sigue saliendo la gráfica del rectángulo. Ponemos acá, qué sé yo, 50
y aún se sigue saliendo la gráfica del rectángulo. Acá incluso llegando a 100, la gráfica se sigue saliendo de ese rectángulo. Entonces podemos ver que no va a existir, bueno, y más o menos el comportamiento va a seguir siendo así, sin importar el valor de la altura que yo le dé a este rectángulo. Puede ser 1.000.000, pero siempre voy a poder encontrar un valor que se saldrá de ese rectángulo, ¿cierto? Que esté en el intervalo de 1 a 3. Si, por ejemplo, el rectángulo tiene altura 1.000.000, la pregunta es, ¿será que existe algún valor de x? ¿Quién puede ser x? Tal que la imagen de x sea más grande, mayor o igual, digamos que 1.000.000. Sea mayor o igual que 1.000.000. ¿Quién puede ser ese x? Y bueno, uno puede construir ese x teniendo en cuenta la función, teniendo en cuenta que la función es 1 sobre x menos 2, y quiero un valor que esté en el intervalo desde 1 hasta 3. Por ejemplo, si nosotros tomamos algo de este estilo. A ver, vamos a tomar x como 1.999 con 6 nueves, así. Bueno, a ver, de hecho, para que nos dé positivo y nos dé esto más grande posiblemente que 1.000.000, a ver, mejor vamos a probar con este x. 2.0000006 ceros, un 1. Entonces miren en la calculadora. 1 dividido en x menos 2, donde x es 2.0000001. Es decir, esto tiene 6 ceros y un 1. ¿Cuánto da eso? 10 millones. 10 millones. Entonces es más grande que 1.000.000. Podemos ver que si incluso escogiéramos un intervalo de 1.000.000, puedo encontrar entonces un valor de x que está en el intervalo de 1 a 3, de tal manera que la imagen es más grande que ese millón. Si ahora decimos, bueno, 100 millones, pues simplemente agregamos acá un par de ceros y entonces ya tendríamos algo que está más arriba, ¿cierto? Que se sale la imagen de ese rectángulo. Por eso podemos ver que no existe un rectángulo de dimensiones finitas que contenga completamente la gráfica de la función en el intervalo de 1 a 3. ¿Vale? En ese intervalo de 1 a 3. Entonces acá tenemos una función que nos sirve como ejemplo de una función que es acotada sobre un intervalo, pero que sobre otro intervalo no es acotada. ¿Bien? Bueno, continuamos entonces aquí con esto. Esto es lo que significa que una función sea acotada. Ahora, la segunda condición es que la función tenga un número finito de discontinuidades. Un número finito de discontinuidades. Entonces, para que una función tenga un número finito de discontinuidades sobre un intervalo cerrado, bueno, vamos a preguntarnos, ¿será que existen funciones que tengan número infinito de discontinuidades sobre un intervalo cerrado? ¿Tienen algún ejemplo de una función que tenga infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado? Nos interesa Sí, conocer. ¿Cómo? sí. Un ejemplo podría ser, digamos, -2 encerrado en un paréntesis elevado a la x.
¿Elevado a qué? A la X. Menos 2. Entre paréntesis, elevado a la X. A ver, vamos a mirar. No, listo así. No se Así, puede ¿no? graficar porque tiene infinitas discontinuidades. O GeoGebra no es capaz. Se va para los imaginarios cada punto y uno en los reales. Pero tiene infinitas discontinuidades. A ver, espérame, pienso un momento. Bueno, acá el problema es con los irracionales, ¿no? Con los imaginarios. Ah, y sí, con los irracionales. Con los irracionales, los, o bueno, los racionales, de hecho racionales, ciertos racionales, Fraccionarios. como dice usted, produce números complejos, ¿no? Bueno, puede ser, sí. Y algo que nos grafique GeoGebra, que sí podamos graficar de pronto. Profe, al grupo de WhatsApp envío un link donde puedo ver la gráfica de que dijo el compañero. Wolfram Alpha. Sí, señor. A ver, miremos esa gráfica. Eso es un montón de puntos, ¿no? Es un montón de puntos y bueno, ahí tiene un montón de puntos de discontinuidad, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Acá las discontinuidades tal vez es un poco más difícil comprender por qué hay valores en los cuales no está definido, ¿no? Porque, ¿por qué no estaría definido cuando la base es negativa? Bueno, de hecho, cuando uno estudia la función exponencial, uno estudia la función exponencial a la x para valores de a, que son positivos y con a diferente de 1, ¿correcto? Pero ¿por qué no se pueden estudiar para valores menores o iguales que 0? Porque para valores menores o iguales que 0 puede que, o bueno, esto no va a tener un comportamiento que se pueda describir de una forma sencilla. Podemos ver acá un ejemplo, ¿no? Con este menos 2 a la x. Si solamente esto tomara, el x tomara valores enteros, entonces más o menos se podría entender un poco esto, ¿no? Bueno, o sea, tendríamos con valores enteros positivos, por ejemplo, tendríamos allí menos 2 elevado a la 1 elevado a la 2, ¿sí? Hay valores para los cuales esto sí está bien definido, ¿cierto? No es que no esté bien definido para ningún valor. Hay valores en los que sí está bien definido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con valores del estilo racional? Y me refiero a elementos de este estilo. Si tenemos a elevado a la p sobre q, entonces esto se puede interpretar como la raíz qésima de a la p, ¿vale? Y entonces acá resulta más o menos claro que si p es impar, bueno, acá estamos bajo el caso en el que a es negativo, ¿no? Si p es impar
y Q es par, entonces esta cantidad A a la P sobre Q pertenece a los números complejos, ¿cierto? Porque tendríamos la raíz de índice par de un número que es negativo. Entonces, claro, esto está en cualquier intervalo, hay un montón, de hecho hay infinitos números que son de esta forma, hay infinitas fracciones que son así. Si se da el caso en el que P es par, entonces no importa si Q es par o impar, porque al ser par el número P, pues A a la P va a ser positivo, ahí no hay problema. O si tenemos que Q es impar, no importa si P es par o impar, ¿vale? No importa si es par o impar porque raíz de índice impar de un número negativo está definida. Entonces, la verdad, el único problema es en este caso, cuando P es impar y Q es par. Para esos casos no estaría definida en los reales esa cantidad, ese valor A a la P sobre Q. Y en cada intervalo cerrado hay infinitos números racionales de esta forma. Bien, precisamente de eso habla la densidad de los números reales y bueno, también se puede analizar la densidad de los números racionales e irracionales. ¿De qué se trata la densidad de los números racionales o los números irracionales o los números reales? Bueno, de hecho, lo más interesante es la de los números racionales e irracionales. ¿Qué quiere decir que esos conjuntos sean densos? Que siempre entre dos números se puede encontrar uno más de ellos. Es decir, si por ejemplo yo tomo acá el -2 y el -1, son racionales. Entre ellos dos siempre puedo asegurar que existe uno, ¿vale? Que existe un número que es racional también. De hecho, una forma fácil de construir estos números racionales es precisamente construyéndolos con punto medio. Bien. Y siempre que se construyan con punto medio, lo que se genera, o con puntos tercios o algo así, siempre se generan nuevos números racionales. Bien. Profe, Así, sí, señor. ¿los números enteros también son racionales? Sí, los enteros son racionales, pero Ah, los enteros no son densos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tomo el 1 y el 2, resulta que entre el 1 y el 2 no hay otro número entero, ¿cierto? No existe ningún número entero que esté entre el 1 y el 2. bueno. Bueno, este sería un ejemplo de una función, ¿sí? Pero bueno, voy a mostrarles otro ejemplo, otra función que puede servirnos. Y para este ejemplo, a ver, voy a usar la función y igual a x, vamos a poner aquí, coseno de 1 sobre x. Ahí está. Esa función que está allí. Cuando uno ve esta función es continua. Pero esta función tiene ¿cuántos puntos de corte con el eje x? Observen que acá estamos en el intervalo de -1 a 1 y vamos a ver cuántos puntos de corte tiene con el eje x. Va a tener infinitos puntos de corte con el eje x. ¿Vale? Acá voy a empezar a hacer un zoom y voy a empezar a acercarme cada vez más al 0 y pueden ver que siguen y siguen apareciendo puntos de corte. Cada vez están más y más y más juntos. De hecho, a medida que me acerco cada vez más, podemos ver que son tan juntos o están tan juntos que acá prácticamente que se está dibujando es una franja, ¿cierto? Con este color rojo. Se está dibujando toda una región.
pero la verdad lo que ocurre es que acá la función está oscilando muy rápidamente y tan rápidamente a esta escala que sí, seguimos viendo solamente como una franja, ¿no? Como una franja o una región. Sin embargo, si me alejo un poco, teniendo este mismo zoom, acá ya se ve, digamos, hacia la parte derecha de la pantalla, ya se alcanzan a ver espacios en blanco, ¿no? Líneas en blanco, se alcanzan a ver los espacios que hay entre los, los trazos de la curva, ¿no? Tiene infinitos puntos de corte con el eje X esta función. Entonces, si con esta función que tiene infinitos puntos de corte, construyo una función que va a ser 1 sobre esta que está aquí, entonces en cada punto de corte vamos a tener, ¿qué? Un punto de discontinuidad, ¿vale? Es decir, lo que construí fue una función que tiene infinitos puntos de corte con el eje X en un intervalo cerrado. Esta es nuestra función f. Si ahora construyo una función g que sea 1 sobre f, entonces ¿qué pasa? Que en cada punto de corte con el eje x, ¿cierto? Cada vez que se haga 0f, la función g va a ser discontinua. Entonces voy a construir esa función y esa función entonces será y igual a 1 sobre, y aquí vamos a escribir de esta forma, x coseno de 1 sobre x. Así. Y ahora la idea es que, como les digo, en cada punto de corte vamos a tener un punto de discontinuidad. Tal vez acá no se alcanza a apreciar, pero es por la escala. Vamos a mirar a una menor escala porque la gráfica de hecho va a estar un poco más arriba. A ver, miremos, por ejemplo, aquí se pueden ver algunos puntos de discontinuidad, ¿cierto? Bueno, de hecho algunos puntos de corte que van a quedar como en medio de estos intervalos. Y entonces en la parte superior, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ver lo que vienen siendo estos saltos de la función. A ver, esta función que está en azul no es que esté tan pegada al ¿qué? A lo que viene siendo ahí se alcanza a ver más de la función. Si ven que estaba un poco más arriba de 2, acá. Vean estas curvas que están aquí. Bueno, esto también está variando así por el X que le ponemos. Pero bueno, si por ejemplo voy a hacer aquí una variación más en esta función. Voy a quitarle la X. A ver, la verdad la X que teníamos acá al inicio no es necesaria. Solamente que la puse para que se pudieran ver mejor los puntos de corte. Porque si no se ve prácticamente una franja aquí en horizontal. Acá. Y no se alcanza a apreciar muy claro desde un primer acercamiento. Por eso le había puesto el X. No porque sea lo que provoque esos puntos de corte. Y acá entonces le quito también. Y aquí creo que es un poco más claro, ¿no? En cada punto de corte tenemos discontinuidad en la gráfica azul. Como podemos ver, la gráfica azul, hay tramos que están arriba, hay otros tramos que están abajo. Y la idea es que cada vez que tenemos acá un punto de corte, cada vez que tenemos por aquí un punto de corte, entonces esto se comporta como una asíntota, ¿vale? Una asíntota en la cual la gráfica, entonces en esta asíntota, la gráfica que está azul, hacia arriba va a venir por acá y viene hacia este lado, ¿cierto? Se ajusta a la asíntota y luego continúa a la derecha de la asíntota por la parte de abajo, ¿bien? Y bueno, por acá, como esto cada vez se hace más junto, entonces luego tenemos otra asíntota y de pronto, bueno, esta vuelve y baja por aquí, luego la otra vuelve y sube así y así se empieza a formar la curva. Bien. Cuando se ve por primera vez la curva que está en azul, tal vez no se comprende muy bien que hay una cantidad infinita de puntos de discontinuidad. Pero cuando se ve a partir de la gráfica roja, ¿cierto?
se ve que se construye como la inversa multiplicativa de la gráfica roja, entonces es mucho más fácil entender que cada vez que la gráfica roja pasa por el 0, ¿cierto? Ahí, en ese punto de corte con el eje X, en ese valor de corte con el eje X, allí hay discontinuidad en la gráfica azul. ¿Bien? Y tiene un comportamiento asintótico. Eso es lo que ocurre. Como pueden ver, ahí pasa algo tal vez un poco extraño en cerca al eje Y, ¿no? Cerca al eje Y podríamos ver que hay algo que se ve como raro porque la gráfica azul parece que estuviera sobre el eje Y. Vamos a mirar aquí a una mayor escala. Podemos ver, parece que acá hubiese una franja, ¿no? Pero es que esto digamos, se tapiza todo tanto. Y observen que acá la escala que tenemos, miren la escala que tenemos acá tres ceros, ¿no? Después del punto decimal tenemos 3 ceros, es decir, es una escala bastante considerable. Vamos a ocultar esta. Y acá podemos ver que está toda esta parte. Bien, toda esta parte roja prácticamente. Pero si ocultamos esta y ponemos ahora el azul, podemos ver que ahora también toda esta parte se ve como en azul, ¿no? Realmente lo que pasa acá es que seguimos teniendo un poco de ese mismo comportamiento. Y bueno, acá podemos seguirnos acercando y podemos seguir notando puntos de discontinuidad. Bueno, lo que quería que viéramos es que, bueno, existen estas funciones que tienen infinitos puntos de intersección con el eje X y por lo tanto nos permite construir una función que tiene infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado. Bien, sobre un intervalo cerrado hay infinitos puntos de discontinuidad. ¿Por qué quería que viéramos que esto existe? Vale, básicamente por la segunda condición que nos pone el teorema, ¿sí? Esta segunda condición nos pide que la función tenga un número finito de discontinuidades. Entonces, para poder entender un poco el concepto, debemos entender que existen funciones que poseen infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado. Si no existieran estas funciones que poseen infinitos puntos de discontinuidad sobre un intervalo cerrado, si no existieran, entonces no tiene sentido pedir que tenga número finito de discontinuidades. ¿Por qué? Porque prácticamente si las otras funciones no existen, entonces todas las funciones tendrían un número finito de discontinuidades. ¿Bien? Entonces no tiene sentido pedir esa condición. Pero bueno, ya vemos que sí existen tales funciones, por lo tanto esta condición tiene sentido. Si una función cumple con esas dos condiciones, ¿qué condiciones? Ser acotada y tener un número finito de discontinuidades, entonces la función, todo esto visto sobre un intervalo, ¿no? Sobre un intervalo, un mismo intervalo cerrado. Entonces la función, ¿cómo es? La función es continua. Perdón, la función es integrable. ¿Alguna pregunta por el momento, muchachos? Profe, sí, una preguntita. Sí, señor. Si vimos que una función puede ser acotada en X intervalo, ¿qué tal si supongamos usted nos da una escala y si la función nosotros sabemos que continúa hasta más infinito, menos infinito?
esa función podría ser acotada, si ya nos da unas especificaciones claras. Por favor, repítame la pregunta. Por ejemplo, la función 1 sobre x. Sí. ¿Qué ocurre? Si usted nos dice que debemos verla en un intervalo entre 1 y 3, vemos que se va a más infinito por la asíntota. No, disculpe, que se va hasta más infinito. Pero si usted nota, supongamos solamente que dice, bueno, solamente me va a ver desde el x, desde el y hasta 2. Sí se puede encerrar en un cuadrado de infinito. Desde y hasta 2, es que no entiendo esa parte desde y hasta 2. Entonces, en el eje y que solamente llega hasta 2, por ejemplo. Pero entonces ya le estoy dando le estaría dando la cota. O sea, ya estoy acotando la parte superior. Ujú. La verdad es que el acotamiento no funciona así. El acotamiento funciona sobre un intervalo, no estableciendo como tal las cotas. Más adelante vamos a ver de alguna manera cómo establecer cotas en sucesiones y series, pero el proceso es un poco diferente, ¿sí? En lo que respecta al acotamiento de una función, a lo que es una función acotada, es una definición de existencia, ¿sí? Es decir, una función es acotada sobre un intervalo si existe un rectángulo de dimensiones finitas que lo contiene, ¿vale? Básicamente lo que usted me está diciendo es un poco al revés, ¿no? Como dar un valor máximo, dar una cota y el tramo de función que quede ahí metido, entonces es el que voy a trabajar. Sí, sería un poco al revés. La verdad es que cuando uno trabaja con este tipo de definición para estas funciones, lo que hace es primero dar la función y un intervalo y analizar si la función es acotada sobre ese intervalo. Bien, Ah, listo, profe. Gracias. bueno, como ya hemos hablado, muchachos, de los teoremas con estructura, sí, entonces es posible que es posible que no se cumplan alguna o ninguna de las condiciones. Bien, y aún así la conclusión se siga cumpliendo, ¿cierto? De eso hablamos la clase pasada. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que sí, condición, si la función es acotada y la función tiene un número finito de discontinuidades, todo sobre un mismo intervalo cerrado, entonces, la conclusión, ¿cuál es? Que la función es integrable sobre ese intervalo. Pero, si dado el caso una función no es acotada sobre ese intervalo o tiene un número infinito de discontinuidades sobre ese intervalo, podría incluso llegar a ser integrable, ¿vale? Podría incluso llegar a ser ¿Cómo, profe, puede integrable. volver a repetir esa parte? Bueno, lo que estoy diciendo es que si nosotros negamos o bueno, o no tenemos alguna de las condiciones, la conclusión aún se puede obtener, ¿vale? O sea, si la función en algún momento, estoy trabajando con una función, dado el caso la función llega a ser no acotada, ¿sí? Pues podemos tener el caso de una función que sea no acotada o que tenga un número infinito de discontinuidades. Incluso si ocurre eso, es posible que una función llegue a ser integrable, ¿vale? Recordar cómo leer los teoremas con estructura así entonces. Si nosotros tenemos unas condiciones, podemos llegar a una conclusión o a unas conclusiones. Pero si no tenemos esas condiciones, eso no quiere decir que la conclusión no se pueda cumplir. ¿Bien? No quiere decir eso, que la función no se pueda cumplir. La función se puede, la conclusión se puede llegar a cumplir incluso negando alguna de las condiciones. Un ejemplo claro de esto es, en el teorema anterior pedía como condición continuidad, ¿sí? Si la función es continua, entonces es integrable. Pero, ¿qué pasa cuando la función no es continua? ¿Será que no es integrable?
este otro teorema nos garantiza que no es necesario esto. De hecho, este teorema nos dice que si la función es acotada y la cantidad de discontinuidades es finita, es decir, de hecho ya nos admite discontinuidades sobre el intervalo y aún así es integrable, ¿vale? O sea que no es necesario que sea continua. Claro, si es continua, entonces va a ser integrable. Si es continua, entonces va a ser integrable. Pero no es necesario que sea continua para ser integrable. Podríamos poner acá tal vez varios ejemplos en contexto cotidiano. Por ejemplo, yo le pregunto lo siguiente. Si usted vive en América del Sur, entonces, ¿es santanderiano? No, No puedo no garantizar eso, necesariamente. ¿cierto? No No. necesariamente. Pero lo contrario sí es verdad. Si usted es santanderiano, entonces vive en América del Sur. Sí. Sí. Eso sí es verdad. ¿Ve? Pero entonces miremos esa frase. Miremos esa frase. Entonces, ¿cómo es la frase? Sí, Profe, ¿no sería que usted es de América Latina porque usted puede vivir en cualquier otra parte? por ¿No? eso vamos a, bueno, voy a poner, si usted es santanderiano, entonces usted vive, vamos a ponerlo así, vamos, porque bueno, de pronto alguien va a decir, no, tengo un amigo que es santanderiano, pero está en Australia. Vale, vamos a poner vive como algo que está ocurriendo en este momento, sino vamos a ponerlo así. Entonces, usted, no sé, nació, podemos escribir así, tal vez, en América Latina. Esta afirmación es verdad, ¿cierto? Esta afirmación es verdad. Pero miren lo siguiente, si yo niego la condición, ¿cuál es la condición? La condición es que usted es santanderiano. Entonces le voy a decir lo siguiente. Si usted no es santanderiano, ¿puedo afirmar que no nació en América Latina? No. Profe, en España hay Santander. Bueno, entonces vamos a poner santanderiano de Colombia. Es verdad, profe. Vamos a poner, sí, es que en este tipo de frases, eso es lo bonito de las matemáticas, que las condiciones son muy exactas, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, tal vez también uno podría, vamos a ponerlo así, bueno, sin escribir más, ¿no? Al decir santanderiano, vamos a suponer que es santanderiano Santander, Colombia. Bien, de Santander, Colombia. Y el hecho de que nació en América Latina, porque bueno, algunas personas dirán, bueno, esta persona es santanderiana pero nació en Alemania. ¿Por qué? Porque cuando uno viene del aeropuerto, dice un letrero, por ahí una valla publicitaria, que toda persona que pisa Santander es santanderiano. Vale, no vamos a tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, haber nacido en Santander lo hace santanderiano. Nada más. ¿Ok? Aquella persona que haya nacido en Santander, Colombia, lo vamos a considerar aquí como santanderiano. Bien. Entonces, si nació en Santander, Colombia, entonces nació en América Latina. Eso es verdad, ¿cierto? Señor, es verdad. Pero si yo niego la condición, ¿puedo negar la conclusión? Es decir, si yo digo, sí, no nació en Santander, Colombia, entonces, ¿puedo concluir que no nació en América Latina? No. No, no puede cumplir.
no se puede concluir, ¿verdad? Entonces observe, es posible que yo no cumpla con la condición, que la condición no se cumpla y aún así la conclusión sea verdadera, ¿vale? Es posible que eso ocurra. Es posible que eso ocurra. Entonces acá pasa más o menos lo mismo. Si yo quito la continuidad, es decir, si una función no cumple, mirando este teorema que establece que si una función es continua, entonces es integrable. Pero si le quito la continuidad, es decir, si una función no es continua, entonces es posible que ella sea integrable, la función, o es posible que no. Bien, como en el caso del santanderiano. Si una persona no nació en Santander, es posible que haya nacido en otro lugar de Latinoamérica, o es posible que no, ¿vale? Pero es posible que sí sea de Latinoamérica, pero de otro lugar. Entonces acá es posible que la función sea discontinua, pero con otra condición, esa otras condiciones o esa otra condición la haga que sea integrable, ¿vale? Eso puede ocurrir. Entonces ahora el siguiente teorema nos muestra que de hecho eso es posible, ¿no? ¿Cómo? Porque nos admite un número finito de discontinuidades sobre un intervalo cerrado. Entonces ahora este teorema dice, vale, podemos quitar la continuidad, podemos, pero tampoco nos vayamos con tantos puntos de discontinuidad, ¿no? Lo que dice este teorema es, si usted le pone una cantidad finita de puntos de discontinuidad y además que la función es acotada, entonces con estas condiciones es integrable, ¿vale? Con estas condiciones es integrable. Pero incluso bajo este teorema es posible que no se cumpla alguna de las condiciones. Es decir, es posible que la función no sea acotada. Si de pronto le quito esto, es posible que para algún ejemplo la función aún siga siendo integrable, ¿sí? Estamos en lo mismo. Estoy quitando la condición de haber nacido en Santander. Es posible aún que sea latinoamericano. Entonces, puedo quitar alguna condición. Cuando yo quito o niego o no se cumple alguna condición o todas las condiciones, aún incluso en ese momento es posible que la función siga cumpliendo las condiciones, las conclusiones. En este caso, sería integrable. De hecho, en la sección 7.7, si no estoy mal, vamos a trabajar con funciones que son no acotadas. Vamos a trabajar con funciones que son no acotadas y vamos a ver que esas funciones son integrables. Vamos a echar un breve vistazo de esa sección. Siete punto 7.7, integrales impropias. Vale. Estas integrales impropias son integrales que tienen una característica como esta. Básicamente, que son no acotadas. Acá tenemos un ejemplo, la función y igual a 1 sobre x al cuadrado. Y acá se está trabajando sobre el intervalo desde menos 2 hasta 1. Al igual que la función 1 sobre x, parecida a la que intentamos acotar con un rectángulo, siempre se va a seguir saliendo una parte de esta gráfica. Bien, no es acotada, no lo es. Y sin embargo, cuando se hacen las cuentas, ya después iremos a entrar en detalles, muchachos. Iremos a entrar en detalles de estos ejemplos, pero algo que se puede ver es que esta integral definida desde menos 2 hasta 1, de 1 sobre x al cuadrado de x, esta integral definida, de hecho, según lo que estamos viendo acá, existe, da menos 3 medios. Esa integral definida como tal existe. Bien, entonces, Pero creo que ahí no toca partirla en dos integrales. bueno,
Pues vamos a ver no sé cómo, esperen, no he leído cómo lo están haciendo acá, pero sí. Esto se debe dividir en dos integrales, teniendo en cuenta la discontinuidad, debería dividirse en dos integrales. A ver, acá dice, bueno, mediante el mismo procedimiento, puesto que esta función tiene una discontinuidad infinita, vale, en otras palabras, esta integral 4 muestra que es menos 3 medios. Ah, no, perdón, no, perdón, esto puede ser que sea falso. Bueno, estaba mirando solamente el resultado. Ya iremos a mirar este tipo de integrales, pero bueno, a ver, quiero mirar alguna que sí sea, que sí exista. A ver esta. 1, acá dice 1 sobre raíz de x en el intervalo de 0 a 4. Según, a ver, miremos el proceso, si se separa como un límite, ahora este sí está correcto usando la definición de impropia y el límite da 4. Entonces acá tenemos un ejemplo. No sé, pongan esto en la calculadora a ver si la calculadora lo hace. No sé si lo hace la calculadora. Con el símbolo de integral definida que está arriba de la raíz cuadrada. Y a ver, escriban así 1 sobre raíz de x. No, señor. ¿No la hace? No. Bueno, la verdad no me sorprende porque esto lo hace de manera numérica la calculadora. Y como lo hace de manera numérica, el primer valor en el que va a evaluar es en el extremo izquierdo. Y como en el extremo izquierdo no está definido, entonces ahí ya tiene un problema. Pero bueno, después vamos a ver. Miren que esta función no es acotada. ¿Bien? No es acotada en el intervalo de 0 a 4. Y sin embargo, la integral definida existe. Es decir, esta función, ¿cómo es? Integrable en el intervalo de 0 a 4. ¿Bien? Y de esto se va a tratar un poco la sección 7.7. Vamos a ver funciones no acotadas. Acá vemos otro ejemplo. Lo que dice el compañero. Acá esto se separaba en dos integrales cuando tenemos una discontinuidad de tipo asintótica, ¿cierto? En medio del intervalo, entonces se separaba en dos integrales, pero miren que en este ejemplo cada una de las integrales existe y al final toda la integral definida desde 1 hasta 5 de esta función existe. Es decir, otra vez tenemos una función definida sobre un intervalo que no es acotada, tiene una discontinuidad sobre el intervalo asintótica, y sin embargo la integral definida existe. ¿Vale? Esa integral definida existe. Entonces es posible que esa integral definida exista y que la función no sea acotada. Entonces podemos ver que una condición suficiente para ser integrable es que la función sea acotada y tenga un número finito de discontinuidades. Pero eso tampoco es necesario. ¿Vale? No es necesario. Por ahora, nosotros vamos a considerar el resultado así, pero ya les estoy mostrando que una función puede no ser acotada y aún así ser integrable. Aún así ser integrable. Bueno, vamos a hablar de otros resultados. Vamos a hablar de este resultado, el resultado del área visto como una integral definida. Y este resultado establece lo siguiente. Si nosotros tenemos, recordar algunas condiciones. ¿Cómo se define la integral definida? Entonces, sea f de x definida sobre el intervalo desde a hasta b. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le estoy pidiendo que esté bien definida, que la imagen exista para todo punto. Bien. De hecho, esto lo puedo incluso, le puedo quitar que esté definida sobre todo punto, puedo hacer excepciones. En impropias vamos a ver eso también. Entonces, ¿cómo se define esta integral definida? La integral definida desde a hasta b de f de x es ¿quién?
Se define Claro. como el límite de una suma de Riemann, ¿no? Límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de Riemann desde igual 1 hasta n de f de xy asterisco por delta de x sub i. Bien, acá pues la partición no se pide que sea homogénea en una suma de Riemann, por eso el delta de, no es delta de x, sino delta de x sub i. Cada intervalo puede tener un ancho diferente. Y bueno, así se define una suma de Riemann. Vale. Ahora, si f es continua y f de x es positiva en el intervalo AB, o sea, si además cumple estas dos condiciones, por ahora, la condición más importante para que lo siguiente se cumpla es que sea positiva. El hecho de ser continua se puede de alguna manera esquivar, por decirlo así. Si la función es continua y positiva sobre el intervalo, resulta que, voy a escribirlo así, el área, nosotros ya vimos, se puede escribir como ¿qué? Como el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la suma desde igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x. Acá estamos usando una partición homogénea, ¿cierto? Una partición homogénea. Por eso escribimos delta de x, por eso escribimos n yendo a infinito, pero resulta que en el límite, todas las sumas de Riemann dan lo mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, con una función con estas condiciones, continua y positiva, construyo una suma de Riemann cualquiera y calculo el límite, es decir, hago que la norma de la partición tienda a 0 cuando sea no homogénea, o hago que n tienda a infinito cuando la partición sea homogénea, en cualquiera de los dos casos, todas esas sumas van a dar exactamente lo mismo cuando esas sumas, cuando ese límite exista, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que ese límite nos da el área, pero por otro lado tenemos que ese límite, ¿qué es? Como el límite de una suma de Riemann es la integral definida, entonces vamos a tener que el área va a ser la integral definida de f de x de x. Pero mucha atención porque esto tiene condiciones, ¿no? Cuando el área es igual a la integral definida, cuando cumple estas dos condiciones. ¿Vale? Cuando se cumplen estas dos condiciones. Si estas dos condiciones no se cumplen, no se garantiza que esa integral definida nos dé el valor del área. No se garantiza eso. De hecho, creo que no existe ejemplo en el cual ocurra. Bien. Eso es lo que establece este teorema. El área va a ser igual a la integral definida cuando la función sea continua y positiva. Si la función no es continua, podemos quitarle un poco a la continuidad. Podemos cambiar continuidad por continuidad a tramos o lo que vendría siendo continuidad o bueno, un número finito de discontinuidades. Podríamos ponerlo así. Se puede trabajar. Lo que sí no le puedo quitar es que sea positiva, porque si le quito que sea positiva, entonces ahí sí van a empezar a restarse algunos valores. Y ahí es donde vamos a tener problemas con este tipo de resultados, ¿sí? Para el área. Pero ya vamos a ver qué pasa si la función en algunos momentos es negativa. Ya vamos a estudiar eso. Bien. Acá los primeros ejemplos que aparecen, bueno, es un poco calculando esta integral definida a partir de sumas de Riemann con particiones regulares o particiones homogéneas. Y bueno, de eso ya hemos hecho ejercicios. Vamos a ver algunos teoremas y propiedades adicionales de la integral definida para poder mencionar el teorema fundamental del cálculo y poder hacer muchas cosas más. Esta primera propiedad, estas primeras dos propiedades establecen algunas condiciones o algunas cosas para
dependiendo de cómo sean los índices. En este caso, si el límite inferior es igual al límite superior, es decir, tengo integral definida desde A hasta A de f de x, esa integral da 0. Acá no necesito condiciones sobre la función f de x, lo único que le voy a pedir es que A esté en el dominio de f. Bien, pero si voy desde A hasta A, entonces esa función, esa integral definida es 0. Bien, siguiente propiedad. La siguiente propiedad es con respecto a la inversión de límites. Si yo invierto los límites de integración, de los límites de la integral definida, entonces lo que pasa es que el resultado cambia de signo. Si tengo integral desde A hasta B de f de x, esto es menos la integral, voy a ponerlo en otro color, desde B hasta A. Observen que intercambié el orden de los límites de integración, ¿vale? Desde B hasta A de f de x, ¿vale? Y tenemos, esa sería la segunda propiedad. Cambia de signo. Esta segunda propiedad la vamos a usar principalmente en problemas de la siguiente sección, donde vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Más adelante, en algunos ejercicios en cálculo 3 y también en ecuaciones diferenciales, tal vez cuando se trabaje un poco con, no sé, con convoluciones, con ecuaciones de Volterra, ecuaciones integro-diferenciales. Entonces allá se pueden usar estas propiedades, sobre todo la segunda, ¿no? La segunda propiedad que en algún momento puede ser que me resulte conveniente cambiar como tal el orden de los límites de integración por alguna razón. Ya irán a ver en cada ejemplo para qué resulta conveniente, pero si necesito en algún momento cambiar de orden los límites de integración, puedo hacerlo, solamente que cambie el signo de todo, ¿sí? El resultado cambia de signo. Eso también se podría de manera contraria, ¿no, profe? ¿Cómo así de manera contraria? O sea, si lo tengo, por ejemplo, negativo y voy a evaluar, puedo cambiarlo para que me quede positivo, ¿no? Sí, bueno, ya le entendí lo que me dice. Sí, tiene razón. Si de pronto el resultado nos está dando negativo y necesito o quiero que me dé positivo, puedo cambiar el orden, ¿sí? Puedo cambiar el orden de los límites de integración y con eso podría conseguir ese resultado. Lo único es que hay que tener mucho cuidado cómo trabajar con las propiedades, ¿no? A veces no es tanto, no se puede hacer de una manera tan caprichosa, pero bueno, ya vamos a ir viendo. Estas otras dos propiedades del teorema 5.4.4 son propiedades similares a algunas que ya se estudiaron para integral indefinida. ¿Qué propiedades son estas? Bueno, la primera propiedad básicamente lo que dice es que podemos sacar constantes de una integral definida. Si tengo una constante que está multiplicando una función, esta constante la puedo sacar de la integral definida a multiplicar toda la integral. La segunda propiedad lo que establece es que la integral definida de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las integrales definidas de esas funciones. ¿Sí? Básicamente una integral definida, al igual que una indefinida, con respecto a una suma la puedo separar en suma de integrales. Estas dos propiedades son son análogas a unas que ya se estudiaron para integral indefinida. Vale. Esta propiedad, siguiente propiedad, esta sí no la aparece nada parecido en la integral indefinida y es una propiedad bien interesante. Resulta que si yo tengo que una función es integrable sobre un intervalo y se cumple que A es menor que C
menor que b, bueno, de hecho pueden ser menor o igual, entonces la integral definida desde a hasta b de f de x la puedo separar en dos integrales. Una que vaya desde a hasta c y otra que vaya desde c hasta b. La suma de esos dos resultados nos va a dar como tal la integral definida desde a hasta b. Esto puede resultar ser conveniente cuando podemos, por ejemplo, estamos estudiando funciones que son definidas a tramos, ¿sí? O cuando tenemos funciones que por alguna razón necesitamos verlas en subintervalos. ¿Qué casos vamos a considerar para esto? A ver, por ejemplo, supongamos que tengo una función por acá. Por ejemplo, qué sé yo, algo así. Acá tenemos un número A, acá vamos a tener un número C, acá vamos a tener un número D y acá vamos a tener el número B. Supongamos que tengo una función definida a tramos, ¿vale? Sobre el intervalo AB. Y necesito calcular la integral definida de esa función. Entonces, claro, si yo voy a calcular la integral definida desde A hasta B directamente, voy a encontrar problemas. ¿Por qué? Porque si lo veo como una suma de Riemann, entonces entre A y C la función que va a trabajar va a ser una. Entre C y D la función que va a trabajar acá para las imágenes de los puntos de muestra va a ser otra y entre D y B es otra. Entonces realmente no puedo trabajar con todo el intervalo desde A hasta B. ¿Cómo se resuelve el problema entonces? La integral desde A hasta B de esa función f de x, pues se separará en integrales. Desde A hasta C, más la integral desde C hasta D, más la integral desde D hasta B. Puedo separar esto en tres integrales. ¿En cuántas integrales puedo separar una integral? En tantas como sea necesaria. Bien, en tantas como sea necesaria. No hay un límite para eso, pero bueno, siempre y cuando sea una cantidad finita de integrales para que tenga sentido operativamente hablando. Pero puedo separarla en tantas como resulte necesario. Este es un caso en el cual va a resultar conveniente usar esa propiedad. Si por ejemplo estoy trabajando con una función a tramos, entonces lo separo de acuerdo a cómo se estén cortando esos tramos de la función. ¿Bien? Pero no es el único caso. ¿En qué otro caso podemos utilizar esta propiedad? Vamos a utilizar esta propiedad en el caso en el que la función supongamos que yo quiero hallar el área acotada entre la gráfica de esta función, vamos a poner acá el número A, acá el número B. Quiero hallar el área acotada entre la gráfica de la función y el eje X sobre el intervalo desde A hasta B. ¿Qué está pasando acá? Bueno, lo que está pasando aquí básicamente es que la función no es todo el tiempo positiva. Y como no es todo el tiempo positiva, lo que puedo decir es que la integral definida desde A hasta B de f de x va a ser diferente al área. ¿Sí? Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la función no es todo el tiempo positiva. ¿El área qué será? Será la suma de estas cantidades. Vamos a llamar a esto A1. Llamemos a esto A2. A ver, voy a ponerle otro color. A2. Vamos a llamar a esto A3. Aquí vamos a llamar A4.
Y a esto finalmente lo llamamos A5. La suma de estas cantidades, ojo, como áreas, las cantidades de áreas es lo que nos va a dar como resultado el valor de A, el valor del área. Pero ¿cómo hallar cada una de estas cantidades? Bien, Profe, sí, señor. o sea, estamos suponiendo que el área siempre debe ser positiva, ¿cierto? Sí, señor. Entonces le colocamos valor absoluto, que es el que se encarga de que todo sea positivo. Puede ser una opción o hay otra forma. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, trabajar con valor absoluto, si se tiene claridad de cómo está trabajando la función o cómo es la función, eh, entonces no había problema con trabajar con el valor absoluto. Pero ¿qué pasa? Que a veces el mismo valor absoluto algebraicamente me limita, ¿no? Me puede limitar. Una forma en la que podemos arreglar eso, y les voy a mostrar tanto aquí como en GeoGebra, qué pasa, cómo se puede trabajar ese tipo de problema. Profe, ¿será sin negativo a la integral de cada... Exactamente. Entonces, en los casos del área A1, A3 y A5, ¿qué pasa? Que en esos intervalos, entonces lo primero que voy a hacer es hallar estos valores de corte, estos puntos de corte, llamemos a estos C, a estos llamémoslo D, a estos llamémoslo E y a estos llamémoslo F. Entonces, en el intervalo desde A hasta C, la función es mayor o igual que 0. Por lo tanto, el área A1 ya sabemos hallarla, ¿cierto? El área A1 va a ser la integral desde A hasta C de f de x de x. ¿Por qué? Porque allí la función es positiva, si es mayor o igual que 0 y es continua. Lo mismo ocurre para el área A3. El área A3 que está definida sobre el intervalo desde D hasta E, desde D hasta E, el área A3 será simplemente la integral definida desde D hasta E de f de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la función allí es mayor o igual que 0, es positiva. Y el área A5, entonces para el área A5 tenemos que la integral definida desde f hasta b nos va a dar este valor del área A5. Nuevamente, ¿por qué? Porque la función allí es positiva. Lo realmente diferente es qué pasa con el área A2 y el área A4. Como dice el compañero, podríamos trabajar con el área A2 de la siguiente manera. Simplemente como la integral definida desde C hasta D, ¿cierto? Del valor absoluto de la función. Esto es correcto, pero como les digo, es posible que esto algebraicamente a veces me limite, ¿sí? O, Profe, sí, señor. pero ahí es simplemente aplicar el concepto del valor absoluto. Sí, claro. Sí, claro. O sea, esto va a ser equivalente a qué? La verdad es Menos, que es equivalente el valor absoluto de la función. A ver, vamos a mirar esto. Si yo tengo una expresión, vamos a hablar del valor absoluto de una expresión n. Una expresión n que puede ser una función, puede ser un número, lo que sea. Entonces, si n es positivo, entonces el valor absoluto de n es el mismo n. Y si n es negativo, entonces el valor absoluto de menos n es n, menos n, menos. ¿cierto? Va a ser menos n. De esta manera, como la función sobre el intervalo CD es negativa, ¿cierto? Está por debajo del eje X. Entonces lo que ocurre es que acá vamos a cambiar este valor absoluto de f de x por menos f de x de x. Es decir, que para calcular el área A2 voy a trabajar con la función menos f de x y no con la función f de x. Y eso nos da el valor del área. ¿Bien? Profe, una preguntita. Sí. Si el valor de área nos da negativo, ¿no podríamos invertir los límites para que esa integral nos dé positiva y así el resultado nos dé positivo? No, no podríamos hacer eso porque de hecho cuando invierte, o sea, lo que le digo, si yo invierto los límites,
cambio el sentido de los límites de integración, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ya pierde sentido en lo que es la construcción de la integral, ¿sí? Como integral definida. ¿Vale? Visto como el problema del área, ¿vale? El problema del área, nosotros tal como construimos esto, vamos desde el límite inferior hasta el límite superior, desde A hasta B. Desde A hasta B. De hecho, cuando uno trata de hacer eso, se va a encontrar con lo siguiente. Bueno, a ver, es que por ahora todavía no podemos calcular integrales definidas. Cuando llegamos al teorema fundamental, ahora sí podríamos hacer algo. Bueno, uno tal vez diría, si acá el área nos da negativa, ¿cierto? Si el área nos da negativa desde C hasta D, usando solamente la función f de x, entonces, si nosotros, como dice usted, cambiamos simplemente los límites o lo que viene siendo estos límites de integración, así, ¿qué pasa? Que cuando usted haga la cuenta con esto que está acá, eso que estoy encerrando en paréntesis, digamos ahora va a ser positivo. Lo que está perdón, lo que está en esa burbuja azul va a ser positivo. Y con esto que quedó afuera sigue siendo negativo. Es que realmente no le va a cambiar el signo de todo. No es algo así como que yo, si todo esto me está dando negativo, entonces cambio el orden de integración y ahora el resultado me va a dar positivo. No, porque si eso llegara a ser cierto, la igualdad no se cumple, ¿vale? La igualdad no se va a cumplir. O sea, realmente lo único que voy a cambiar cuando yo quiera hacer eso no es porque quiera cambiar el signo de un resultado. No, el signo no va a cambiar, ¿vale? El signo del resultado va a seguir siendo el mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo. ¿Qué pasa? Que pronto a veces yo quiero poder manipular algunas integrales. Por ejemplo, si tenemos integral de 0 a 1 de x cuadrado de x, y a esto le estoy, qué sé yo, le estoy sumando la integral de 2 a 1 de x al cuadrado de x, y yo no quiero calcular dos integrales, entonces puedo usar esta propiedad. A ver, esto lo estoy haciendo con un ejemplo sencillo, pero la verdad es que esto tiene aplicación en unos problemas mucho más complejos. Observen, acá cambié el orden de los límites de integración, ¿sí? Cambié el orden de los límites de integración y ahora entonces lo dejé de 1 a 2. Como tengo dos integrales que prácticamente son una continuación de la otra en términos de los intervalos, ¿cierto? Una va de 0 a 1 y la otra va de 1 a 2, entonces puedo agruparlo como una integral y además, bueno, puedo ver que estamos teniendo, bueno, más o menos lo mismo. Vale, esto funciona mejor si es así. Si acá tenemos un menos, acá tenemos un más, entonces ahora sí funciona. ¿Por qué? Porque al tener esta suma, básicamente esto me va a dar lo mismo que la suma o la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x. Y ahora me quedé con una sola integral. En estos casos es en los que va a ser provechosa esa propiedad, ¿vale? Para poder manipular las integrales, no porque vaya a cambiar el resultado no va a cambiar. De hecho, eso es lo que dice la propiedad. La propiedad dice si tengo la integral desde a hasta b de f de x y tengo la integral desde b hasta a de f de x y lo multiplico por un menos, estos dos resultados, ¿cómo son? Iguales. Son iguales los resultados, no cambia el resultado, ¿sí? No cambia de signo. Cambia si solamente me centro en esta integral, en esta que estoy encerrando en azul. Esta sí va a cambiar de signo, pero como le estoy agregando el menos, entonces el resultado total no cambia de signo, sigue siendo lo mismo. ¿Vale? Entonces la forma en la que se puede trabajar cuando tenemos funciones que están básicamente por debajo del eje X sobre un intervalo,
es trabajando con menos la función. Esto básicamente es trabajar con el valor absoluto de esa función. Entonces, para A4, que está definida desde E hasta F, vamos a trabajar simplemente de esta forma, desde E hasta F, menos la función de X. Y calculando esas integrales definidas con esos signos, entonces vamos a poder encontrar el área de cada uno de esos valores. Bien, cada una de esas áreas desde A1 hasta A5. Miremos en GeoGebra. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo. E igual a X por X más 1 por X menos 1. Así. A ver, todo esto lo vamos a multiplicar, qué sé yo, vamos a multiplicarlo por 7. Bien, multiplicamos aquí por 7 y ahí tenemos esa gráfica. Como podemos ver, la gráfica hay algún momento en el que está por debajo del eje X, ¿sí? Entonces, quiero que observen lo siguiente. Esta gráfica tiene esa cantidad, esa porción de área, esa región acotada por debajo del eje X. ¿Qué pasa si yo a la función que está acá, a ver, voy a construirla así, no sé si la interprete correctamente, pero vamos a ver. Voy a decirle y igual valor absoluto de f. Ahí está. Y, la siguiente función, g, es el valor absoluto de la función f. Como pueden ver, lo que está haciendo esto es que donde la función f era negativa, ahora lo estoy reflejando con respecto al eje y. ¿Vale? Lo estoy reflejando con respecto al eje y. X. Perdón, con respecto al eje X. Y de hecho esto es equivalente a multiplicar la función por menos 1 solamente sobre el intervalo en el cual la función es negativa, ¿sí? Solamente en ese caso. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a poner esta función y también voy a poner otra función que va a ser la función menos f. Bien, ahí está. Esta vamos a ponerla en color azul. Entonces observe, menos f, ¿qué es? Es una reflexión de toda la gráfica con respecto al eje X. Ahí lo podemos ver. De toda la gráfica con respecto al eje X. Pero como no me interesa reflejar todo, ¿cierto? Solamente me interesa reflejar aquello que está por debajo del eje X. Suponga que, por ejemplo, yo quiero calcular la integral definida desde menos 1 hasta 1. Pero ¿qué pasa? Si quiero resolver un problema de área, si quiero resolver el problema de hallar el área acotado acá entre la gráfica de la función y el eje X, entonces para hallar ese problema para resolver básicamente ese problema de área, bueno, espérenme un momento, para resolver ese problema de área, básicamente lo que necesitaríamos, ¿qué sería? ¿Qué sería lo que necesitaríamos? Lo que necesitaríamos sería considerar el valor absoluto de la función. ¿Cómo considero el valor absoluto de la función? Entonces, esta parte que está en el intervalo de 0 a 1, la voy a reflejar. Solamente esa parte podría considerarlo con menos la función, ¿sí? Y entonces la parte que está en el intervalo de 0 a 1, no la voy a considerar así negativa, como está, sino la voy a considerar aquí positiva. Porque como pueden ver, esta cantidad de área será lo mismo que esta otra, ¿vale? Será lo mismo que esta otra cantidad de área. Será lo mismo que la que está en la parte de abajo, ¿no? La que quiero calcular. Estoy hablando de cantidad de área. Esas dos cantidades de área van a ser exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo trabajo con la función,
Ahí hay un problema en términos de la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría me pide que la función sea mayor o igual que 0. Entonces, como lo que me interesa es hallar el área, por eso es que trabajamos en los casos en los cuales la función sea negativa, trabajamos con menos la función, ¿sí? Es decir, en el intervalo de 0 a 1 no voy a trabajar con la integral definida de la función, sino con la integral definida de ¿quién? De menos la función. Y así estaría calculando esa cantidad de área que está ahí en negro, que está acá seleccionada en negro, que es igual a la cantidad de área que está en la parte de abajo, la cantidad de área original. Bien. De esta manera, entonces, observen, muchachos, que estamos otra vez utilizando esta propiedad. La propiedad básicamente de analizar una función, ¿cierto? Estoy analizando una función a lo largo de un intervalo. En este caso, el intervalo desde A a B. Si la función es definida a tramos, entonces toda la integral definida desde A hasta B la puedo separar por tramos. Pero si estamos hablando de un problema del área, entonces la integral definida desde A hasta B no me va a dar el área. ¿Por qué? Porque hay partes donde la función es negativa. Y en esas partes donde la función es negativa, la integral definida de la función no me da el área. ¿Quién me da el área? La integral definida de menos la función, cuando la función es negativa. ¿Vale? Entonces, así separo también en varios intervalos y cada intervalo lo trabajo con una integral definida. Cuando la función es positiva, simplemente es integral definida de la función, y cuando la función es negativa, es decir, está por debajo del eje X, trabajo con integral definida de menos la función. ¿Vale? Y de esa manera podemos resolver ese tipo de problemas de área. Profe, una preguntita. Sí, señor. Entonces tenemos que utilizar una suma de Riemann para resolver, mejor dicho, todas esas integrales, para poder hallar esa área. Hasta el momento sí. Hasta el momento sí. Pero, por eso, por ahora no estamos haciendo ejercicios, sino por ahora estamos analizando teoría. Resulta que, bueno, después de que se estudia esto, se estudia el teorema fundamental del cálculo, y el teorema fundamental del cálculo prácticamente nos va a ayudar a resolver integrales definidas de una manera mucho más sencilla. A ver, esto lo vamos a empezar a estudiar igual la otra semana, pero vamos a acá hacer una introducción de esto. ¿Qué dice el teorema fundamental del cálculo? Que si una función es continua sobre un intervalo y posee antiderivada f mayúscula, entonces la integral definida es ¿quién? Es una antiderivada, ¿vale? Una antiderivada evaluada en los límites de la integral, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral definida desde 2 hasta 5 de x cuadrado de x, ¿esto qué es? Calculo una antiderivada, x al cubo tercios, y esto lo evalúo en los límites de la integral. Es decir, todo evaluado en 5, primero evalúo en el límite superior, todo evaluado en 5, ¿quién es? 125 tercios, menos todo evaluado en el límite inferior, que va a ser 8 tercios. Y esto va a ser 117 tercios. Ya, no tuvimos que hacer nada de suma de Riemann, ni calcular límites, nada. Este teorema fundamental es una herramienta muy, muy importante para resolver integrales definidas. Por eso se llama teorema fundamental del cálculo. Porque hasta el momento, lo que dice usted es verdad, hasta el momento, la única forma de resolver integrales definidas, ¿cómo era? Con sumas de Riemann, límites de sumas de Riemann. ¿Bien? Pero ahora el teorema fundamental dice, un momento, esto podemos hacerlo de una manera más rápida, más eficiente. Y establece ese resultado. La integral definida simplemente es, escoja una antiderivada. Y cuando dice una antiderivada, acá observen que en la integral, lo que viene siendo la integral, la antiderivada, no escribí más c, ¿vale? La otra semana vamos a hablar de eso. No escribí más c. ¿Y por qué no escribí más c?
porque como me pide escoger una antiderivada de toda la familia de antiderivadas, que es x al cubo tercios más c, yo escojo una. ¿Y cuál voy a escoger? Aquella en la que c vale 0. Bien, esa es la que voy a escoger. Y ya les voy a mostrar que si escojo otra, el resultado no cambia. Es exactamente lo mismo. Profe, al igual después se van a cancelar, ¿no? Señor, Profe, exacto. igual se van a Si cancelar. escojo otra, finalmente esas constantes se van a cancelar. Entonces, por eso no importa cuál escoja. Entonces, como no importa cuál escoja, por convención, lo que usualmente se hace es que se escoge la antiderivada en la que se vale 0. Es lo que usualmente se hace. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. La próxima Profe, semana, una preguntita sí, ahí señor. para terminar. En el parcial nosotros podemos utilizar el tema fundamental del cálculo para resolver problemas de área o tenemos que hacerlo directamente por sumas de Riemann. Depende de lo que diga el problema. Si el enunciado dice, resuelva este problema usando sumas de Riemann, debe hacerlo por sumas de Riemann. Si simplemente le dice, halle el área acotada, usted escoge, que yo me imagino que escogería el teorema fundamental, ¿no? Pero usted escoge. Si no le dice nada, es decir, si el problema no le restringe el método de solución, usted puede hacerlo como quiera, ¿vale? Como quiera con lo que hemos visto. Ah, Pero listo, si profe. el problema es muy específico y hay problemas que van a ver que son así en el examen, dirá, use sumas de Riemann para resolver este problema. De pronto otro dice, use teorema fundamental para resolver este otro problema. ¿Bien? Y así vamos a tener también en los otros exámenes, posiblemente. En el segundo examen, que es de métodos de integración, también dirá algo de ese estilo. Use tal método para resolver este problema. Bien, pero también vamos a tener ejercicios que van a ser un poco, por decirlo, un poco más libres, en los cuales usted podrá decidir qué utilizar, qué herramientas utilizar. Sobre todo en la parte de métodos de integración, una misma integral se puede resolver con diferentes métodos. Entonces allí a veces hacerlo de manera restrictiva puede llegar a ser incluso contraproducente. Bien. Profe, una Sí. pregunta. En el parcial, ¿se va a utilizar la suma de Riemann, la que utilizamos al inicio, o vamos a utilizar una en la que varíe el ancho del intervalo? No. Recuerden que la que varíe el ancho del intervalo no podemos calcular ese límite porque no podemos básicamente obtener una fórmula de la sumatoria hasta n. La única, o sea, para lo único que tenemos nosotros como tal fórmulas es para cuando hay una partición homogénea, ¿bien? Porque podemos controlar lo que son los puntos de muestra, porque podemos controlar, por lo tanto, las imágenes y el ancho del intervalo. Entonces se va a trabajar con particiones homogéneas. Como ya les dije, todas las sumas de Riemann, el límite de todas las sumas de Riemann dan lo mismo. Y como todas dan lo mismo, entonces, si yo les pido hacer eso por sumas de Riemann, no escojan una que sea una partición heterogénea, que sea una partición irregular. ¿Por qué? Porque eso va a tener muchísimas más dificultades. Y como al final todos los resultados dan lo mismo, pues entonces, ¿qué hace uno? Escoge una partición homogénea, una partición regular, trabaja con esa, calcula el límite y ese resultado es el resultado que deben dar el límite de absolutamente todas las infinitas sumas de Riemann que se pueden plantear en el problema. Bien, entonces si nos piden resolver algo por sumas de Riemann, pues lo hacemos con una partición homogénea. Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, muchachos, que estén muy bien.